Buenas hermanos y hermanas que nos escuchan a través de O Que Bien Radio, tu emisora cristiana. Presentamos Así dice la Biblia con el evangelista Samuel Elisermo. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de ustedes. Que la paz y el amor de Dios abunden en sus corazones hoy, mañana y siempre. Estamos agradecidos con Dios porque entendemos que todo, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ese es un buen principio que Dios ha dejado a las Sagradas Escrituras para que siempre haya una alabanza y una honra hacia nuestro Dios en cada aspecto de nuestra vida. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros seguidores que están allí siempre pendientes y nos siguen a través del canal de YouTube de O Que Bien Radio y están atentos a las palabras pronunciadas en Así dice la Biblia. La verdad que le pido a Dios que bendiga la vida de cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Repito, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son benditas. Bendícenos en esta hora a través de tu palabra. Y que esta palabra sea buena semilla y que los corazones de los oyentes sea buena tierra para que esto dé fruto a 100 por 1, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mejor ejemplo. El apóstol Pablo en Filipenses, él envía esta carta a la iglesia que está ubicada en Filipos. Y en esta carta, desde el capítulo 1, en el capítulo 1, él les escribe y en el capítulo 2 les habla acerca de la humildad de Cristo o la sumisión que tomó Cristo cuando vino a cumplir la voluntad del Señor aquí en la tierra. Y le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Filipos: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y usted dirá, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Porque Cristo, si veía a una multitud hambrienta, como en Juan capítulo 6, él sentía compasión y sentía darle comida. Si veía a un enfermo, él sentía sanarlo. Si veía a alguien que estaba pasando un momento difícil, él sentía ayudarle. Si veía a alguien que tenía un familiar muerto, como la mujer, la viuda de Naín, que tenía un hijo único y que murió, Cristo sintió resucitarle. Entonces, ¿a qué sentir se refiere Pablo en Filipenses capítulo 2? Que haya pues el mismo sentir en vosotros que hubo también en Cristo. Bueno, él comienza a describir que Cristo, siendo Dios, no escatimó su linaje, no se aferró a las cosas que él tenía, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Eso hizo Cristo. Entonces, en el capítulo 2, Pablo le está dando un ejemplo de humildad a través de Cristo. Le describe lo que Cristo hizo. Porque lo mismo que Cristo hizo en cuanto a humildad, así mismo tenemos nosotros que actuar. Además de que hay una porción de la palabra que dice que Dios mira de lejos al altivo y atiende al humilde. Así que te conviene o nos conviene ser humildes. En el capítulo 3, Pablo da una pequeña explicación acerca de el enlace de su ministerio. Y él dice: prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, el motivo de su ministerio, Pablo lo describe y dice que él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús.
¿Para qué? Para ser hallado apto delante de Dios. O ser hallado como un hombre aprobado, como un apóstol aprobado por Dios. Entonces, el apóstol Pablo, después de haber tenido el encuentro con Cristo Jesús, este encuentro registrado en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 9, después de ese encuentro, a él se le hizo saber que él iba a ser un instrumento en la mano de Dios. Y a partir del capítulo 9 de Hechos, después de esa manifestación, o después de este encuentro tan poderoso que tuvo el apóstol Pablo con Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Él, a partir de ahí, fue un hombre con una comunión más enfocada, un conocimiento más expandido, y el don de Dios y la gracia de Dios fue derramada en su vida. Cuando él inició su ministerio fue en el capítulo 13 de Hechos. Hechos capítulo 13, cuando en un día, estando la iglesia en ayuno y en oración, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo, o a Saulo, para la misión que yo les he encomendado. Fue el Espíritu Santo que habló, que dio la orden para que se apartara, o para que enviaran a Pablo o a Bernabé y a Pablo a una misión. Es bueno enfocar que fue el Espíritu Santo que habló. O sea, que el llamado de Pablo no fue un llamado terrenal, y no fue porque a él le dio la gana de iniciar su ministerio, sino que fue el Espíritu Santo que lo apartó y lo envió. Y la experiencia nos dice que cuando Dios manda, Dios respalda. Por eso podemos entender que muchas personas que querían detener a Pablo o quitarle la vida no pudieron hacerlo porque fue Dios que lo había enviado. Fue una encomienda que Dios había puesto en la mano de Pablo. Por tal razón, nadie pudo detenerlo. Ni la tormenta registrada en Hechos capítulo 28, ni la serpiente que le mordió en la isla de Malta, ni las amenazas, ni la gente que estaban acechándolo para quitarle la vida. Nada de esto pudo detenerlo, porque no fue él que se autoenvió, fue Dios que lo había enviado. Entonces, en el capítulo 3, verso 17, Pablo le dice a la iglesia de Filipos, le dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí. O sea, miren mi ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que Pablo le dio a la iglesia? El siguiente: muchas veces, pudiendo el apóstol Pablo detenerse en su ministerio, no se detuvo. Muchas veces la gente hablaba mal de él y quería quitarle la vida, y él nunca dejó de predicar el evangelio de Dios. En una ocasión, en Hechos capítulo 16, por el apóstol Pablo haber hecho un bien y por predicar el evangelio, él fue encarcelado en Hechos capítulo 16. Y aún estando él encarcelado con Silas al lado, a medianoche dentro de la cárcel cantaron alabanzas al Señor, comenzaron a adorar al Señor y a entonar salmos al Señor en esa cárcel. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Filipos: hermanos, sed imitadores de mí, miren mi ejemplo. Por más que trataban de desacreditar a Pablo, y esto de desacreditar a Pablo fue el motivo que lo impulsó a escribir el libro de Gálatas, porque mucha gente decían que él no era apóstol, que él era un falsante, que él no era verdadero, que lo que él decía era una falacia. Entonces, Pablo no se desanimó por esto, ni se devolvió. Usted sabe la cantidad de personas que tenemos en nuestras iglesias que no ejercen el don y el talento que Dios ha puesto en ellos, porque tienen miedo tienen miedo a ser desacreditado, o a la desaprobación, perdón. Tienen miedo a la desaprobación, al qué dirán, qué va a decir la gente, qué va a pensar la gente, y si no lo hago bien, y si digo algo mal. Tenemos que dejar ese miedo a la desaprobación y estar dispuestos a ejercer
el propósito de Dios en nuestra vida, porque para algo Dios nos ha llamado y para algo fuimos apartados de ese mundo pecaminoso. Entonces Pablo le dice a la iglesia: sed imitadores de mí. Miren mi ejemplo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, como líder, él sabía que había una multitud que estaba mirando las cosas que él hacía y que él decía. En ocasiones, nosotros pensamos que nadie nos está siguiendo, pero haga algo malo para que usted vea si nadie lo está siguiendo. Cometa una falta contra Dios para que usted vea. La experiencia nos dice que cuando alguien cae, esa noticia de que esa persona cayó comienza a correr, se expande como pólvora. Pero si nosotros pensamos que nadie nos está viendo, no seremos íntegros. Y además, nuestra integridad no puede depender de que si nos están viendo o no nos están viendo. Tenemos que ser íntegros en todo tiempo delante de la presencia del Señor. Pablo le dice: sed imitadores de mí. Hermanos, miren mi ejemplo. Y en 1 Corintios capítulo 4, verso 16, él le dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces en esta parte él describe de quién él está aprendiendo. Él le dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, yo aprendo de Cristo y ustedes aprendan de mí. Un buen ejemplo. Pablo, como líder, se preocupaba por conducirse de forma correcta delante de Dios, porque había un grupo de personas o un grupo de creyentes que estaban mirando su ejemplo. Nosotros tenemos que tener pendiente que tenemos algo precioso en nuestra mano. Tenemos un testimonio que tenemos que guardarlo con temor y con temblor, porque tenemos seguidores y hay personas que vienen detrás de nosotros que van a necesitar un ejemplo y van a necesitar una mano amiga, van a necesitar un mentor, van a necesitar ayuda para poder seguir. Pero si nosotros nos acobardamos, si nos dejamos llevar por lo que la gente dice y caemos y miramos atrás, ¿cuál será el ejemplo? Seremos mencionados en el grupo de los ejemplos que no se pueden imitar, pero usted y yo tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para ser un buen ejemplo, un ejemplo de superación, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de firmeza en el camino de Cristo, porque de Dios somos y formamos parte de Él. Somos de Dios y como somos de Dios, tenemos que dar un buen ejemplo. En estos días estaba en la iglesia La Cueva de Adulán, donde me invitó mi hermana Cani Castillo en Los Alcarrizos. Me invitó y allá pude escuchar una buena reflexión que marcó mi vida. Alguien estaba dando una reflexión y decía que cuando Dios quiso hacer los peces, le habló al agua. Y cuando quiso hacer los árboles, le habló a la tierra. Pero cuando quiso hacer el hombre, se habló a sí mismo y dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. También dice la reflexión que el pez fuera del agua, el pez fuera del mar, que si el pez sale del mar, el mar seguirá siendo mar. Y el árbol, si es arrancado de la tierra seguirá siendo tierra. El hombre, si se aparta de Dios, Dios seguirá siendo Dios. También dice la reflexión que el pez fuera del agua no sobrevive, que el árbol sin la tierra no sobrevive porque se seca. El hombre fuera de Dios no sobrevive. Nosotros no podemos vivir fuera de Dios. Así que, ¿quieres ser un buen ejemplo? ¿Quieres ser un ejemplo de superación? ¿Quieres ser un ejemplo de firmeza como el apóstol Pablo? Entonces, no te apartes de Dios. No te rindas. Por favor, no te rindas. Por más lucha que vengan, por más pruebas y adversidades y tribulaciones que pasemos, no te rindas, porque alguien está mirando tu ejemplo y trata de ser un buen ejemplo para aquellos que vienen detrás de nosotros. Dios te bendiga
y Dios te guarde. Shalom. Gracias por haber estado una vez más en sintonía con Así dice la Biblia, con el evangelista Samuel Elisermo. Los esperamos en una próxima ocasión por O Que Bien Radio, tu emisora cristiana.